Siempre el que pierde Sí, sí. le echa la culpa a alguien más. Es poco maduro. Hay gente que ni conoce las reglas. Que fuera de juego, que falta, que mano, que un montón de cuestiones que se dan dentro del partido. El árbitro siempre, para bien o para mal, va a estar involucrado. Pero es que esa es la labor del árbitro. Hoy vamos a hablar de arbitraje. Hoy tenemos ese tema complicado, ese tema polémico que para bien o para mal, como dijo José, es importante dentro del fútbol. Y ahora con el VAR, más todavía, ¿verdad? Ahora ya el árbitro como que se limpia un poquito, ¿verdad? Sí, Ya sí, ni sí. siquiera los asistentes están levantando la bandera a ver si entra. Y después que la revise el del VAR, que se Sí. toma la bronca. Por ahí lo vimos en la final de la Nations League de Europa. Hubo una jugada que comentamos justamente por eso, porque no pitaron hasta que se dio todo el Y era desarrollo. súper evidente, el fuera de juego era súper evidente. ¿Usted tiene experiencia en arbitraje? Sí, algo. Yo siento que siempre el que pierde se queja. Siempre el que pierde Sí. le echa la culpa a alguien más. Es poco maduro. De chiquillos, pero pasa para todo lado, ¿verdad? Volviendo a la National League, se habló mucha paja del gol de Cristiano en la semifinal. ¿Verdad? Se habló mucha paja. Pero con la tecnología se ve que está Claro, bien. y aún con tecnología y aún tirando líneas, hay gente haciendo videos diciendo que estaba metido. Sí, gente envenenada. Y sí, pero al extremo. Y de eso hay mucho, ¿ok? Entonces, a veces en Costa Rica todos son entrenadores, todos son árbitros. Todos son expertos en economía, todos son expertos. Depende de lo que prometan en el momento. Sí, pero el fútbol es como la pasión. Entonces, lo que sucede con eso es que hay gente que ni conoce las reglas. Hay gente que está en fuera de juego y no saben qué se está pitando ahora en fuera de juego. Lo que sí tenemos es que el árbitro tiene una fracción de segundo para tomar una decisión. Pero que ahora se ayuda justamente más bien con el tema de la tecnología. Pero no la han querido meter del todo, ¿verdad? O sea, solo con los goles y con las tarjetas rojas, ¿verdad? Una falta cualquiera, una tarjeta amarilla, no le dicen nada, ¿verdad? Sí, la jugada. Pero yo creo que los árbitros se están ateniendo a eso también. Pero es un momento, una interpretación. Usted puede apelar un partido por regla, por mala aplicación de la regla, pero no puede apelar un partido por apreciación. Si el árbitro apreció que era tarjeta roja, pues tarjeta roja será. Si el árbitro apreció que no haya fuera de juego, pues no hay fuera de juego. Si el árbitro apreció que... Sí, todo se queda en manos, ¿verdad? Entonces, esa normativa permite a los árbitros tomar decisiones y el error arbitral es básicamente para cualquiera de los lados. Por ejemplo, en alguna ocasión, como anécdota mía, yo pité una falta. Yo estaba del lado contrario del área y al filo del área grande, el jugador se quitó al defensa y donde iba entrando, lo levantó. Yo pité penal. Yo lo vi adentro y voy corriendo hacia el punto de penal. Cuando voy de camino, el muchacho coge la bola, la pone fuera del área y juega. Y yo seguí corriendo y jueguen. Ah, no, sí. Porque si él... ¡Qué pollo! Si él no se dio cuenta, como decís vos, que pollo, la puso fuera del área, él sabe dónde fue la falta. Sí. ¿Verdad? Él sabe dónde Sí, pero... fue. Y fue una mala apreciación mía. Ajá. ¿Verdad? Porque él me salvó. Tal vez se me hubiera enredado el partido si pito el penal. Y ya seguro venía gente a reclamarme. Ajá. Pero son apreciaciones, son en el momento. Todos peleamos con el árbitro. Ahora que estoy dirigiendo a los chicos, y también me peleo con el árbitro. Pero soy más tolerante. Sí. Yo le iba a decir eso justamente porque yo siempre... como seres humanos somos emocionales y como seres emocionales caemos en el error de seguir justamente lo que sentimos en el momento para bien o para mal. Y por ejemplo, un árbitro, una afición o un cuerpo técnico o unos jugadores que lo estén jodiendo, va a hacer lo posible por joderlos también. Podría ser, es un ser humano. Sí, por supuesto. Entonces yo siempre les he dicho a los chiquillos, vean, no se metan con el árbitro. Y cuando hay algún padre, algún familiar ahí que se ha puesto en varas, también yo lo paro en raya. La misma gente ya sabe cómo se maneja el tema del arbitraje, porque realmente eso nos puede jugar muy en contra. En cambio, tener el árbitro del lado de uno es lo más sensato que de usted alguna puede manera, hacer. aunque hacerse el maje. Aunque sucede a veces que los que menos reclaman, el árbitro siente que como no le van a reclamar, se puede equivocar un poquito más. Recuerde que no tengo una así. Eric Loney decía, toda falta de penal hay que reclamarla para que la próxima la piense. Entonces, el que no reclama, bueno, esa es la filosofía de Eric Loney. Cuando yo estuve en cancha como árbitro, pues... La mía es llevarla en paz. Esa es mi filosofía. Sí, cuando yo estuve en cancha como árbitro, siempre les decía a los jugadores, a los capitanes en la charla inicial, solo valoren y díganle a sus compañeros cuándo un árbitro ha cambiado la decisión por un reclamo. ¿Cuándo? Y la respuesta siempre ha sido nunca. Entonces, ¿qué sucede con los reclamos? Tarjetas amarillas y hasta rojas, pero nunca. Así que el árbitro, hoy sí me equivoqué, vamos a cambiar. Disculpe. No, eso no pasa. Recuerdo a Ramón Luis Méndez, fue presidente de la subcomisión cuando yo estuve por ahí, y él venía con unas ideas rarísimas, como que desconocía el reglamento. Por ejemplo, decía, ¿qué pasa si me equivoco y
y me doy cuenta 5 minutos después de mi error. Ya, Entonces, la jugada pasó. me la pelé. Sí. ¿Y ya qué vamos a hacer? Esa fue la respuesta de todos. Y él nos dijo que había que devolver el partido al minuto en el que nos habíamos equivocado. Y era el desorden que se armó con los árbitros, porque todos decían, ¿y qué? ¿Y si expulsé a uno? Y uno en canchas No, abiertas. pero eso es y si absurdo. lo expulsé y se fue para la casa, ¿qué? Tengo que ir a buscarlo a la casa. Era absurdo. Porque además los árbitros se rigen por un reglamento de FIFA. El reglamento es el mismo para Por todas eso, las y entonces, competiciones. imagínate Y en Costa ninguna Rica devolviendo parte es partidos, eso. no. El reglamento de fútbol son 18 reglas. Bueno, 17 reglas, ¿verdad? Y esas son las que rigen. El International Board es el que tiene un libro adicional sobre aclaraciones de esas reglas. Es un libro más amplio, con mucho más profundidad en ciertas decisiones, como la que hace poco nos pasó con el Atlético, en el penal del doble toque. Eso es una aclaración que interpretaron mal los... Sí, que si no es intencional, árbitros. se repite el penal. Se repite el penal. Eso dijo Simeone, ya para qué. No lo dijo tan lindo, pero... Sí. ¿verdad? Pero ya para qué. Un poco más eufórico. Ok, pero siempre va a haber error arbitral, siempre. Eso no lo vas a cambiar. Vea que ni el VAR ha podido corregir eso. Siempre es parte del fútbol. ¿Se puede mejorar? Sí. Vea que inclusive en videojuegos hay jugadas que se ven que son errores del Oiga, mismo pero juego. hay gente que en los videojuegos se agarra con el árbitro también. Es como la necesidad de echarle la culpa a alguien más de lo que está Tendrá saliendo algo mal. sí, eso sí, también un poco cuestión psicológica, pero tendrá algo de la emoción también, ese ardor, también esa pasión, quizás, que mucha gente la expresa de esta manera que pienso no es la más madura o la más inteligente emocionalmente hablando, pero puede también ser. Bueno, es que... Hay gente que se dedica a reclamar. Sí. Y llorona. Pero hay gente que lo hace con intención premeditada. Digamos, ahí tienes a un Jafet Soto. Él sabe reclamar y reclama siempre para tratar de condicionar. Sí. Ahí tienes al Real Madrid quejándose del árbitro antes de jugar el partido siquiera. ¿Por qué? Para ejercer algún tipo de presión. Sí. Y a mí me parece que eso es falta de fair play. Y los inteligentes aquí, periodistas nacionales, quisieron imitar al Real Madrid como la gran cosa. El Real Madrid sacó una foto del árbitro que iba a pitar el partido con Barcelona. Sí, con camisa. Pero cuando era niño. Bueno, vino un periódico digital aquí en Costa Rica a hacer lo mismo con el árbitro que iba a pitar esa prisa la juela. Sí. No, pero ya ha pasado. En Facebook acá rato salen esas fotillas. Y lo sacan, y era un niño. Y todos los árbitros tienen afinidad por algún equipo. Por supuesto, es imposible ser totalmente neutral. Y yo no puedo recordar, estudiamos en el mismo colegio, Walter Quesada. Y no te puedo decir que Walter Quesada era sapricista o liguista. Para mí Walter Quesada era cartaginés. De hecho, era una promesa del cartaginés. Era un mediocampista muy bueno. ¿Y qué pasó? Pero muy bueno. En el colegio, precisamente en el colegio, en esos campeonaticos que hacemos en la cancha de futsala, papi fútbol les llamábamos en aquel entonces. Una bola durísima, por cierto. Un profesor, el profesor Coto, de mecánica, lo quebró. Y hasta ahí. Y hasta ahí llegó la carrera de futbolista de Walter. Walter tenía una prometedora carrera. Y hasta ahí, bueno, decidió irse por el arbitraje. Igual se hizo famoso, sí. Sí, pero ¿qué dicen los liguistas? Que Walter es morado. Y no, igual en cualquiera es del otro bando, nunca es del mismo. Había otro árbitro que recuerdo, Víctor Hugo Leiva. Pitó poco en primera división, pero algún partido pitó por ahí en primera división. Liguista, que él apasionado por sus colores rojo y negro. Y me tocó verlo pitar un partido de la liga. Y si te pones a ver, los errores que cometió fue en contra de la liga. No bien por quedar bien, quizás. No por quedar bien, sino tal vez porque no se le salieron los colores. Sí, por eso. ¿Verdad? Por tratar de controlar, tal vez se equivocó más a favor del otro equipo. Pero es eso, o sea, ningún árbitro se equivoca porque quiere equivocarse, o ningún árbitro se equivoca porque quiere hacerle daño al otro equipo. O sea, si hay errores, si hay árbitros que sí son unos sucios. Puede haber sucedido. Lo que sucede mucho, pienso yo. Que se dejan comprar. Eso ya se ha pasado. Bueno, eso ha sucedido, ¿verdad? Es inevitable, sí. Sí, pero usted habla de errores, digamos. Sí, yo hablo de la generalidad, ajá. No de las excepciones, tal vez. Por ejemplo, uno de los árbitros que la gente considera los más grandes de la historia, para mí era un árbitro normal. Colina, algo así. Pierluigi Colina. Sí, un árbitro normal. Lo que era que muy enérgico Enérgico, enjachador. Ajá. Bueno, Ramón Luis Méndez era así. Ramón Luis Méndez no era un buen árbitro, desde mi punto de vista. Era un matón. No era un buen árbitro, pero a Ramón Luis Méndez le medio hablaba fuerte y iba a la roja. Entonces los jugadores siempre andaban como calladitos con él. Y no le molestaban porque Ramón Luis Méndez se caracterizaba por sacar tarjetas como loco. Y no era un árbitro así como bueno, que conociera mucho. Y Pierluigi Colina para mí es igual. Era un árbitro regular, normal.
pero tenía ese carácter, esa fuerza de que los jugadores de Sí, se le hasta imponían. tenían miedo. Sí, sí. Es que Bueno. tenían también un fenotipo ahí incómodo. Bueno, sí, también daba Sin miedo el pelvis, sin señor. cejas. Sí, sí. Pero lo que trato de decir es que el arbitraje es parte del fútbol y los jugadores, en la medida en que entran a jugar, se cometen menos errores. Muchos árbitros cometen errores y es por esa presión que los mismos jugadores ejercen. Ujú. Y a veces esa presión que ejercen hace que el árbitro se equivoque en contra de ellos, ¿verdad? Vea que inclusive hace un rato me tocó, bueno, hace unos días más bien, me tocó pitar un tiempo ahí con el Deportivo Amigos. Ajá. Porque ando lesionado, no puedo jugar, entonces les ayudé el primer tiempo. Y habían jugadas de fuera de juego que eran muy, muy talladas. Un par las pité, otro par no. Una que no pité en contra del Deportivo Amigos y terminó en gol. Igual ganamos 4-2 a las Águilas de San Pedro, pero uno de los mismos compas míos, un defensa ahí, puteadísimo conmigo porque no pité el fuera de juego. Mae, primero, árbitro no soy. Segundo, no hay VAR para mí salió en línea y no hay manera de comprobarlo. Y tercero, somos de los mismos, soy del mismo equipo de ellos. Sí, no había, no pero podría haber una puteadísimo el mae. intención No, de perjudicarlo, ¿verdad? Jamás. Y ya igual, solo pité el primer tiempo, el segundo ya lo pitó Vladimir, un jugador de ellos. Pero sí, yo Eso salí mal. se da mucho en las canchas abiertas, que le piden ayuda a alguien, porque si no, no pueden jugar, primero. Y entre es un desmadre. Y la persona que se ofrece a ayudar y todo, de ahí, terminan agarrados con él y terminan puteándolo. Yo pienso que se podría mejorar el arbitraje. Ya te lo había mencionado en otra ocasión. Bueno, yo eliminaría el fuera de juego. Esa carajada ni ayuda en nada. Solo para polémica sirve. Y al punto de que ahora se lo están dejando al VAR. Lo hablamos al principio. Pero yo eliminaría el fuera de juego, pero no eliminaría a los árbitros. Sino que dejaría como en el baloncesto. Los tres compito. Marcando ciertas zonas. El central siempre tiene que correr una diagonal. Entonces, si el central tiene que correr una diagonal, otro cubre el fondo y otro desde atrás. Y estás cubriendo toda la cancha. Sí, y compito todo el mundo. El que pita, dice le respeta, y si hay alguna duda, entre los tres podrían definir, e inclusive con el VAR si fuera el caso. Pero pienso que es una forma de mejorar el arbitraje. No va a haber partido perfecto. Pero, no, jamás. Pero insisto, la forma de decir el arbitraje es el responsable del mal fútbol de nuestro... No, jamás. ¿Qué podemos hacer para mejorar el arbitraje? No, siempre lo que hacen es criticar las capacitaciones o criticar el que está dirigiendo la comisión de arbitraje. Aquí en Costa Rica hay muchas cosas por mejorar, pero el arbitraje está igual que en cualquier lado del mundo. Que en cualquier lado del mundo. Hay otras cosas, el ritmo de juego, por ejemplo. Los minutos, porque somos de los que menos minutos efectivos tenemos en el mundo. Eso deja mucho que desear. Pero muchos de esos minutos no efectivos se dan por estar perdiendo el tiempo, por estar reclamándole al árbitro. Sí, puramente. Una jugada, un tiro libre y son 3 minutos peleando con el árbitro. Y bueno, en esa es otra que estamos muy lerdos, es en el VAR. El VAR tarda un mundo en dar una decisión. Sí, todo el mundo en las casas, en el tele, ya vio la vara. Y el árbitro ahí dándole vueltas todavía. Y el VAR decidiendo si llama o no llama al árbitro. Hasta eso, sí. ¿Verdad? Decidiendo en la cabina. El árbitro y ellos con tomas particulares y todo. Yo pienso que esa parte de que los jugadores entren a jugar ayuda mucho. Uno ve que el fútbol en Europa es más fluido y admiramos el fútbol europeo, pero los jugadores allá son más profesionales, salen más a jugar. Para recordar al más grande, Lionel Messi, a ese le daban y le daban el Barcelona. Felicitamos a Portugal por su copa. Le daban y el pum, 6 vueltas en el suelo y se levantaba y seguía. Ahora ya está viejo. Ahora llora mucho. Ahora ya está yo reclamando más de la cuenta, sí, ahora sí. ¿Cómo has cambiado? Ahora está reclamando más de la cuenta, pero eso sucedía igual cualquier otro jugador en Europa que pienses. Cuando son jóvenes son mucho ímpetu, mucha fuerza y entran a jugar. Aquí en Costa Rica, cuando los jugadores se han dedicado a jugar, el árbitro comete errores terribles y nadie dice nada, Hay una jugada particular que se da mucho. Juan Soto París fue quien me dio a mí el curso de arbitraje. Bueno, con Fernando Badilla. Juan Soto decía, si la falta fue en la línea del área, el defensa fue en la línea del área, la línea es parte del área, es penal. Si usted lo pita, va a tener los reclamos de la defensa. ¿Y si no lo pita? Pero si fue en la línea del área, usted pita y la pone 2 centímetros fuera del área y se fue aquí, no hay reclamos. Hay mucho menos reclamos porque está en la línea, porque fue en la línea. Y esa ignorancia de que la línea es parte del área hace que deje que los jugadores digan, ok, está bien. Y reclaman, no fue adentro, dicen, no, fue afuera. No, fue en la línea, dicen fue en la línea. Entonces algunos llega y dice, fue en la línea. Y entonces ya se calma todo el mundo. Y él decía eso y tenía razón. Yo he escuchado esa frase. Fue en la línea y ya listo. Tiro libre, ok. Y no, si fue en la línea es penal. Hay que educar a los chiquillos en eso. Porque la línea es parte del área. Entonces, cada vez que usted vea que le pusieron la bola un tantito así fuera del área, es porque el árbitro la vio penal y no la quiso pitar, ¿verdad? Eso sin tirarle a los árbitros ahorita, que me
sin querer. Sí, ahí se fue hacia otro lado. Pero esas son técnicas que le decía a uno este señor para que manejar el partido. Yo no pité un gol y la bola entró un metro, yo no lo vi. Y el partido no se descompuso porque los muchachos, está bien, siguieron jugando. Al final, por dicha, ganaron igual, pero... Y tal vez por eso no se descompuso, porque iban ganando. Sí, es que eso también tiene mucho que ver. Hubo una categoría, creo que era la U9. Iba ganando como por 5, 6-0, algo así. Nos metieron un gol que no tuvo que ser gol. No me acuerdo si fue una falta, una mano previa, algo hubo que era muy evidente. Le digo yo, profe, pero eso no tenés que contar. Y el árbitro me volvió a dar y me hace, como el de la honra. Fue curioso. Yo, si eso hubiese pasado en un partido empatado, o nosotros perdiendo, algo, imagínese el desmadre, los tatas, las mamás. Aunque vayas ganando, si ese gol por gol diferencia te deja de segundo y no de primero, sí, ¿verdad? Igual ya ganamos esa copa, por dicha. Por dicha se ganó, ¿verdad? La número 16. Como experiencia, pienso que los jugadores deben aprender a aceptar de una jugada, sigamos. Pero es que todos lo gritan. Y los chiquitos, ahora que lo estábamos viendo en la Copa Pableña, van por ahí. O sea, hay una cuestión cultural, lastimosamente. Lastimosamente, y es que todos, los chicos no lo hacen porque ellos creen que hay que hacerlo, es porque ven a los jugadores, a sus ídolos hacerlo, es porque ven a su papá hacerlo, a su mamá también, o a su mamá, ¿verdad? Que pegan los gritos ahí y ellos de ahí también. O sea, hay jugadas que sí, ya uno, me acuerdo de Lisandro, el año pasado, no sé si usted estaba allá, en San Gabriel, se volvió loco porque hubo un gol que no tenía que ser gol tampoco, y la cosa es que terminó expulsado. Ha sido el único entrenador expulsado, de hecho. No, me han expulsado hace un tiempo también por un reclamo también. Pero es que son reclamos ya por cosas ya demasiado evidentes. Ya hay un punto que usted dice, mae, no. De acuerdo, pero ¿qué ganaste? Nada, la tarjeta roja. La primera roja de un entrenador en Santistas, son récords. O sea, lo único que ganaste fue la tarjeta roja. Sí, porque el mae no va, como usted decía, no va a cambiar. A cambiar la decisión. Y mucho menos con un reclamo airado. Sí. Más... un árbitro puede estar en su cabeza y decir, pues pucha, ¿será que me embarqué? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hablan los periodistas, cuando hablan de la compensación, ¿verdad? Que un gol y que hubo dudas sobre el gol o expulsó a alguien y hubo dudas sobre la expulsión. Cuando viene y expulsa del otro lado, dice, esa es la compensación. Se ha hablado mucho de eso. Tal vez logras eso. Pero si te pones de malcriado... Sí, lo que hace es echárselo encima al mae. Ya no. No hay vuelta atrás, pero sí. Hay una cuestión ahí cultural que debería de cambiar, no solamente en el tico, sino a nivel global. Pero ¿cómo podríamos cambiar? Es una cuestión de educación, desde fútbol base. Desde el fútbol base. Liga menor, usted no reclame al árbitro, respete al rival, que ya después podemos entrar en otro podcast con ese tema del rival, pero digamos, ya los viejos ya no están dedicados a eso y listo, y hay que enfocarse en las generaciones que van para arriba, pero a los chicos, para ver si acaso. A los chicos hay que quitarles también, está bien, no les reclaman al árbitro, pero imitan a jugadores que les pitan y entonces vuelven a la afición. Sí. Y un montón de gestos en la afición. Unas payasadas. Es payasada, exactamente, es payasada. Que lo que hace es, de nuevo, es un reclamo al árbitro sin decirle nada al árbitro. Y entonces eso también hay que curarlo. Eso también los chicos tienen que entender que nada, no sucedió, no pasó nada, usted siga jugando. Eso es lo que le toca a usted. Puramente. Pero bueno, ahí no sé qué experiencias han tenido ustedes con árbitros, que nos pueden contar o qué, como la idea que tenía Alex para mejorar el arbitraje con el tema de los 3, que no haya el fuera de juego. Entonces, esperamos sus comentarios. Inclusive podríamos dejar el fuera de juego, pero con los 3 árbitros quitando. También. ¿Verdad? Podría ser. Yo siento que el fuera de juego siempre va a ser un problema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Y qué piensan de tecnología para mejorar el fútbol y las reglas del fútbol? Déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Pura vida.